Fiesta de Todos los Santos. En el programa de hoy, desde Ecuador, una profunda explicación sobre la trascendencia de este día. La Iglesia Católica en Brasil ofrece sus oraciones luego de las elecciones presidenciales con Lula da Silva como ganador. Desde Perú, católicos se unen a la iniciativa mundial 40 días por la vida. Rezan todos los días frente a centro que apoya el aborto. Desde Cuba, con alegría y creatividad, catequistas superan escasez de recursos para evangelizar. ¿Qué hace el Papa Francisco con los numerosos regalos que recibe? Aquí se lo contamos. Hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie. Feliz Día de Todos los Santos. Feliz Día de Todos los Santos para todos ustedes. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Brasil contándoles que la Iglesia Católica ofreció sus oraciones tras las últimas elecciones presidenciales con el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva como ganador. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Este es el comunicado que difundió la presidencia de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, hoy 31 de octubre. En él, elevan sus oraciones por la reconciliación en el país, que señalan es esencial para el nuevo ciclo que se abre. Esto tras las elecciones presidenciales que dieron como ganador al izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. ¡Viva Lula! ¡Viva los presidentes! El domingo 30, Lula da Silva venció en las elecciones presidenciales por 50.9% de los votos contra el 49.1% de Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral. En el documento, los prelados también señalan que el camino que todos los brasileños, sin distinción, deben transitar es acompañar, exigir y supervisar a quienes triunfaron en las urnas. Grande abraço e que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1 de janeiro. Hace 4 años llegó al Perú la campaña internacional 40 días por la vida, una iniciativa inspirada en el significado bíblico del número 40, que de acuerdo a algunos teólogos representa el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. La campaña del Perú ha logrado fundar una asociación llamada Salvemos Todas las Vidas. Además, tienen una línea de ayuda llamada Vida y Mujer. Estos frutos se deben a sus largas e incansables jornadas de oración. Nuestra corresponsal en Lima, Bárbara Socorro, siguió el esfuerzo inagotable del grupo. Veamos. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Son las 7 de la mañana en Lima, hora en que por lo general inician las jornadas de trabajo o estudio. Para los miembros del movimiento 40 días por la vida en Perú, es la hora perfecta para empezar la oración por los bebés en peligro de ser abortados. Uno a uno llegan, se ubican y rosario en mano empiezan su lucha espiritual. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Susan Vargas, líder de 40 días por la vida en el Perú, lo sabe muy bien, luego de pasar por un impactante momento que la hizo cambiar su opinión a favor del aborto. Misericordia de nosotros y del mundo entero. En algún momento yo fui a visitar a algún familiar, ella estaba embarazada y ella salía del baño con bastante sangre, ¿no? Y de repente su esposo se la lleva al hospital, había tenido un aborto espontáneo. Y yo voy al baño, en el inodoro, veo un charco de sangre y en el medio un bebé de semana 2. Esto a mí me hizo abrir los ojos, Dios me invitó a ver esta verdad. Claro, fue fuerte, pero si no, yo no hubiese cambiado mi pensamiento. El movimiento internacional 40 días por la vida tiene como pilares la oración, el ayuno y la vigilia pacífica. Nació en Estados Unidos en el 2004, llega al Perú en el 2018. Con 2 campañas al año, una en Cuaresma y otra que inicia en septiembre, en estos días están por finalizar la campaña en el Perú. Entre sus miembros y voluntarios se turnan para poder cubrir los turnos de oración de 7 de la mañana a 7 de la noche. Es el caso de Rosario Lume, odontóloga de profesión y coordinadora de la campaña en Lima. Deja unas horas su consultorio en el distrito de Los Olivos para llegar luego de cerca de 1 hora a Jesús María. Su objetivo, rezar frente impares, siglas del Instituto Peruano de Paternidad Responsable. La entidad se autodenomina Centro de Salud Sexual y Reproductiva, promueve métodos artificiales de control de la natalidad,
Es la filial en el Perú de Planned Parenthood, la organización multinacional promotora de abortos, en especial en Estados Unidos. Como digo, muchas personas que conozco, he recibido más de lo que he dado. Porque el estar aquí y rezar por los más indefensos, y no solamente por los más indefensos, sino por cada persona que pasa por ahí a nuestro alrededor, que somos como la esperanza. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre. 40 días por la vida consiste en rezar por el que está por nacer durante 40 días. A mitad de campaña se realiza una adoración eucarística. El jueves 20 de octubre, el padre Augusto Meloni, sacerdote y médico, expuso al Santísimo Sacramento frente a impares. Patria, en nuestro suelo, desde María nació. Esta pacífica manifestación provida frente a la clínica fue rechazada por impares. Así reaccionaron. Agradecemos el apoyo de las diversas instituciones y miembros de sociedad civil ante el acoso que sufrimos en los exteriores de nuestras sedes. Nos reafirmamos para seguir brindando servicios de salud sexual y reproductiva, así como trabajar por la educación sexual integral y el derecho a decidir. Impares, financiada por Planned Parenthood, promueve el llamado derecho de las mujeres a decidir si abortan. El padre Meloni interpretó lo acontecido. Que hubieron expresiones en las redes sociales tratando de deslegitimar la acción de evangelización que se realiza en esta campaña. Entonces se intentó, diríamos, rechazar de alguna forma, como que hacer oración en público fuera algo que atentara contra alguna libertad, contra algún derecho humano. Y la oración, sabemos, es ponernos en presencia del Señor, que es la fuente de todo bien, de toda verdad, de toda belleza, para que obre. Para los miembros del movimiento 40 días por la vida, esta es la parte más complicada de su misión, recibir odio por ser defensores de la vida. Así nos cuenta Mauricio, que viaja más de 1 hora desde el Callao hasta Jesús María para cumplir su misión. Y lo más difícil es que también nos duele que a veces hermanos, a veces que no, de repente no crean en Dios, o estén apoyando estas ideologías, nos tengan odio, nos persigan, porque nosotros no los perseguimos. Por el pecado del aborto, ten piedad de nosotros. por los hermanos y hermanas no nacidos en peligro del aborto, Señor, atiende nuestra súplica. 7 ciudades del Perú participan de la campaña 40 días por la vida. La mayoría reza fuera de centros que promueven el aborto. El resto en puntos céntricos de la vía pública. Desde su llegada al Perú, la campaña ha logrado salvar a 24 bebés. 6 de la tarde es el último turno de oración de la noche. El último grupo del movimiento se prepara para continuar la batalla espiritual a pesar del frío, las distancias y obligaciones personales. Te damos gracias, Señor. Más que todo de la tarde es complicado. ¿Por qué? Porque a veces todo lo ofrecemos por amor a Dios, todos lo hacemos por amor a Dios, ¿no? Y estamos acá soportando el frío, pero vale la pena porque estamos orando por los bebés, ¿no? Y porque tenemos una invitación especial que es de Dios, ¿no? Que nos ha escogido, ¿no? Salve, salve, cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios. Sin descanso, sin miedo. Así cierran el día número 30 de los 40 días de campaña de ardua oración por los niños no nacidos. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias. ¡Vida! 40 días por la vida.
Feliz Día de Todos los Santos. Hoy, 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra esta solemnidad. Celebra tanto a los santos reconocidos como a los anónimos. Para darnos más detalles sobre esta fecha tan importante para nuestra Iglesia, estamos conectados desde Ecuador con el Padre Juan Carlos Vázquez. Él es doctor en Teología Moral y director de 10 Min con Jesús. Padre, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Nos podría explicar cómo se origina la solemnidad de todos los santos? Buenas de Dios, un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, tal vez una de las fiestas más esperadas por los cristianos es esta fecha de la fiesta de todos los santos. Y es que tiene una tradición muy grande porque desde el inicio de la iglesia se empezó a festejar los mártires. Y la cantidad de mártires que se dieron durante los primeros siglos, especialmente con la persecución de Diocleciano, produjo que sean tal la cantidad que no se podían estar celebrando días por día, con lo cual se reunieron a todos los mártires en el mismo día. Con lo cual esto empezó, esta tradición de celebrar a todos los que no conocíamos los nombres en un mismo día. Pronto pasó a ser como una tradición de la iglesia, pero no fue hasta muchos siglos después en cuando se oficializó esta fiesta, que en realidad no fue una fiesta única, sino que está pegada a la fiesta del 2 de noviembre, en el que nos acordamos de los muertos, y también su víspera, ¿no?, en la que nos acordamos también de la muerte. Así es. Y sobre los santos reconocidos por la Iglesia, ¿por qué fases pasan antes de ser declarados como tales? Hay que recordar que esto ha tenido distintas fases a lo largo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, en la Iglesia primitiva solo eran santos los mártires. Y bueno, por eso salió la fiesta de todos los santos. Pero después ya se requieren estudios un poco más profundos y la Iglesia pide más información. Hay un caso especial que son los casos de los santos súbitos, que el pueblo aclama al que ha muerto en olor de santidad y le pide directamente al Papa que lo nombre santo, como sucedió con San Francisco de Asís. En la actualidad, para llegar a que la Iglesia determine la santidad de una persona, pasan 4 pasos. Una etapa inicial, que es una etapa diocesana, en donde el siervo de Dios se recoge la información por parte del obispo y del postulador para ver qué cosas ha hecho esa persona, qué ha escrito y si su vida realmente vale la pena ser estudiada más a fondo. Una vez que termina esta primera fase de siervo de Dios, se envía toda esta documentación al Vaticano y el Vaticano estudia todo esto, se recogen testimonios, si es posible, de testigos que han conocido a la persona y se estudia también todo lo que ha escrito y todas las cosas de su vida que llaman un poco más la atención. Una vez que se termina ese estudio, se le declara venerable. Cuando es declarado venerable, entonces pasamos a una segunda parte que el postulador tiene que buscar si hay registros de un milagro, algo que no se pueda explicar de forma clara y que no tenga explicación en la ciencia. Y entonces, una vez que se confirma de nuevo que esa persona, por la intercesión del venerable, se ha conseguido un milagro, entonces la Iglesia le da la beatificación. Una vez que ha terminado la ceremonia de beatificación, empieza la última y cuarta parte, que es el estudio de un segundo milagro, que cuando se confirma, la Iglesia lo que hace es la ceremonia de canonización y con eso ya se llega a la santidad de vida de una persona. Así es. ¿Y en qué medida es fundamental que se cumpla un milagro para que se declare una persona santo? Ese es el proceso normal. Sin embargo, el Papa puede hacer que se salte ese paso, ya sea para ser beato. Me parece que para ser santo no se puede, pero para ser beato sí que el Papa puede dar, por supuesto, que ese milagro sea confirmado en cosas menudas, en cosas más pequeñas que no se pueden examinar, con lo cual se pasa. Hay que recordar que cuando se trata de un martirio nunca hace falta milagro, porque el mártir ya ha dado su vida y eso es la parte más importante. Padre, ¿y cómo celebrar hoy el Día de los Santos? Bueno, yo creo que esta es nuestra fiesta. Hay una conciencia cada vez más clara en la Iglesia de que todos estamos llamados a ser santos y ver el ejemplo de todos los que ya han llegado al cielo y que la Iglesia nos presenta como modelos a seguir tiene que ser un impulso para buscar nosotros también la santidad. Santidad que la encontraremos con la frecuencia de los sacramentos, moderando nuestro carácter,
esforzándonos por conocer más la vida de Cristo y llevarla a nuestra propia vida. Esta es la fiesta de todos y tiene que ser un nuevo impulso para llegar a ser mejores. Padre Juan Carlos Vázquez, gracias por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. En la fiesta de Todos los Santos veamos ahora a niños de América Latina festejando Holy Wins, que significa la santidad vence. Aquí les mostramos bonitos momentos de esta celebración que busca incentivar la santidad en los más pequeños. Nos vamos a una pausa y al volver, desde Cuba, con alegría y creatividad, catequistas superan escasez de recursos para evangelizar. ¿Qué hace el Papa Francisco con los numerosos regalos que recibe? Se lo contamos. Ya regresamos con más noticias de la Iglesia Católica. Desde Cuba seguimos conociendo cómo está la Iglesia Católica en la isla, ahora a través de la historia de unos jóvenes superando obstáculos para evangelizar. Nuestro corresponsal Adrián Martínez nos cuenta. El Papa San Juan Pablo II nos invitaba a comprometernos con la nueva evangelización, nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión. Es por ello que la Pastoral Juvenil de La Habana se compromete con un nuevo proyecto evangelizador, Los Payasioneros. Miguel Ángel Mederos y Miguel Suárez son dos jóvenes que han encontrado una forma curiosa y divertida de evangelizar a los niños. Son los payasioneros, que evangelizan a lo largo de la diócesis habanera. Surgió, según nos cuentan, por obra y gracia del Espíritu Santo. Vimos que a través de la risa, a través de la música, del canto, del baile, de los payasos, podíamos evangelizar y podíamos transmitir la buena noticia de Dios. Aquello era improvisado todo porque era el Espíritu Santo, es de esas cosas que llegamos a decir como San Pablo, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Entonces, Él es maestro, yo soy restaurador de vitrales. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en la vida que íbamos a hacer payasos? A terminar payaseando. Desde sus inicios en 2020, los payasioneros han visitado alrededor de 20 comunidades en distintos poblados de la capital. A pesar de que litúrgicamente no es aconsejable utilizar el templo para estas actividades, en Cuba la gran mayoría de las iglesias no tiene otro espacio disponible para celebrar la vida de la comunidad. En el 1961, el gobierno revolucionario intervino la mayoría de las propiedades de la iglesia, quitándole colegios, salones, hospitales y en algunos casos templos. Tampoco es permitido hacer actividades en la calle sin un engorroso proceso de petición de permisos que en muchos casos se deniegan. A pesar de esto, los payasioneros no se desaniman. Ambos jóvenes tienen clara su misión. Y al final, nuestra misión y el proyecto de los payasos misioneros es evangelizar. Y el fin principal es dar gloria a Dios, claro, porque todo lo que hacemos es ponernos en la mano de Dios y que Él haga de nosotros, que Él actúe, que Él haga de nosotros un instrumento. Lo que sea de su agrado. Y que sea para bien de la iglesia y ojalá para la santificación de todo y de nosotros, de los niños, para que los niños se acerquen también a Dios, los que no lo conocen. Poner los dones al servicio de la iglesia es parte indispensable del crecimiento de la fe. Sobre todo en Cuba, donde a los jóvenes cada día les cuesta más tener un compromiso estable, no solo con la iglesia, sino también con el ámbito social. Es por ello que la Pastoral Juvenil de La Habana se esfuerza por comprometer a los jóvenes en el servicio a los demás. Y le damos gracias a Dios por este don que nos ha regalado, que no es con ánimo de lucro, sino es con
ese deseo de servir en todo momento y lugar. Los payasioneros también envían un mensaje a aquellos que aún no dan el paso a poner sus dones al servicio de la iglesia. Decirles que no tengan miedo, que la palabra de Dios transforma, que el encuentro con Jesús es alegría, es ilusión, es esperanza, es paz, es amor, es eso que queremos transmitir. Los payasioneros tienen entre sus planes abrir un canal de YouTube para seguir evangelizando a niños y adolescentes de habla hispana. Desde La Habana, Adrián Martínez, EWTN Noticias. ¿Qué hace el Papa Francisco con los numerosos regalos que recibe? Aquí se lo contamos. El pasado 12 de octubre, un sacerdote de Kentucky, Estados Unidos, el padre Jim Sichko, le regaló al Papa Francisco algo de lo más peculiar: un par de zapatillas Nike con el escudo papal y los colores del Vaticano. Entre 8 a 10 horas le tomó a un diseñador de Kentucky cumplir con el especial encargo del padre Sichko. ¿El Papa usará estas zapatillas? Almudena Martínez, corresponsal de EWTN en Roma, ha sido testigo de diferentes momentos en los que el Papa recibió un obsequio. Ella nos cuenta qué sucede con los regalos que recibe el Santo Padre. También depende mucho porque el Papa Francisco, y todos los papas en general han recibido todo tipo de regalos y algunas veces de los más peculiares. En algunos de sus viajes les han llegado a regalar al Papa Francisco hasta un coche, una bicicleta, un dron para el Vaticano. Entonces, esos son algunos regalos que ni siquiera se puede llevar consigo al Vaticano. Entonces, muchos de ellos o bien se donan a organizaciones benéficas que ayudan a personas necesitadas o también incluso en rifas también benéficas. A diario, el Papa Francisco tiene reuniones con congregaciones, asociaciones, presidentes, funcionarios públicos, obispos y muchas más figuras importantes de la Iglesia y el mundo. En todas estas reuniones, los visitantes le llevan un regalo. No es parte del protocolo, sino un gesto de cortesía convertido en tradición. ¿Cuántos regalos podría recibir en un día? Pues la verdad que depende muchísimo del día porque, por ejemplo, los miércoles, que tiene audiencia general y cuando finaliza saluda a muchísima gente, entre ellos muchos obispos que le suelen regalar regalos típicos de la tierra de donde vienen, desde banderas, alimentos, de repente una niña sube de improviso y le regala un dibujo. Hemos visto incluso hasta un niño que en una audiencia general le ha dado una bolsa de patatas fritas. Depende mucho de las audiencias y de la gente con la que se encuentre. No podemos decir si el Papa Francisco se quedó con las singulares Nike, pero es una posibilidad porque ya antes se ha quedado con algunos regalos. El Papa Francisco, según hemos podido comprobar a lo largo de su pontificado, siempre ha defendido la sencillez y la humildad. De hecho, él ha llegado a decir que por favor todos los regalos que le hagan que sean lo más sencillos posibles. Por eso no podemos decir con seguridad qué hace con todos los regalos, pero sí que alguna vez ha dado a entender que algunas medallas, vírgenes o cuadros que le han regalado sí que se los ha quedado, como una virgen de Schoenstatt que tiene en su mesilla de noche, pero sí que hay algunos que no podemos decir con seguridad, pero sí que sabemos que la mayoría de ellos se regalan a la beneficencia. Un dron, una bicicleta, autos lujosos, un papamóvil propulsado con nitrógeno y una mitra amazónica están entre una larga lista de obsequios curiosos recibidos por el Papa. Todo tipo de regalos y peculiaridades, porque además el Papa Francisco viaja mucho y también a sitios peculiares y cada país tiene su cultura, entonces le regalan regalos de todo tipo. Pero el Santo Padre no solo recibe, también da, pero en forma más sencilla. Responde a las gentilezas con rosarios, libros o cartas escritas por él sobre la realidad que vive hoy la sociedad. En declaraciones a Así Prensa, el padre Juan Manuel Góngora, sacerdote español con más de 56,000 seguidores en Twitter, dijo que en principio todo esto supone una buena noticia, ya que Elon Musk se ha definido claramente como opositor de la ideología de género, la agenda LGBT y el feminismo radical. Sin embargo, precisó que Musk también es creador de Neuralink, una empresa que apunta a que la humanidad logre la simbiosis con las máquinas. El padre Góngora señaló que en general se espera que tras
tras esta compra, Twitter vuelva a ser un espacio de libertad y no de manipulación e ingeniería social sectaria al servicio del globalismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México analizará el próximo 9 de noviembre una demanda que pretende prohibir que nacimientos navideños sean colocados en espacios públicos de este país. WTN Noticias le preguntó al respecto a Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Aquí lo que nos dijo. La prohibición de los símbolos religiosos en el espacio público. Esto es muy grave y esto lo pueden lograr si en esa sala logran 4 de 5 votos de los ministros de la primera sala. Entonces eso se convertiría en criterio de jurisprudencia obligatorio para todo el Poder Judicial en toda la Federación Mexicana. Por eso les pedimos que se sumen a esta activación en la plataforma Actívate bajo el título Ahora la Corte quiere prohibir la Navidad. Queremos que todo mundo se sume, que demos los mayores de mensajes posibles para que el presidente de la República, el secretario de Gobernación y todos los miembros de la Suprema Corte se den cuenta del nivel de daño que harían a la libertad religiosa en México con un proyecto como el que está propuesto para votarse la próxima semana. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Ya saben, a ser santos en la vida cotidiana. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta pronto.